Espera, idiota, Funciona igual, porque yo estoy re deprimida por el calor, ¿viste? Tipo, con la energía re baja. Esto me hace Está re... azúcar. Dale. Sí. Bien. En la plaza, bajo el sol. Buenas tardes, compañeros. Bienvenidos nuevamente a un programa de la hora de participar. Anteúltimo programa ya de la temporada, del año. Se dice penúltimo, no anteúltimo. Habla bien. Sí, siempre algo Empezamos. parece. Siempre un Bueno, Bueno, comentario. pero si yo no estuviera al lado tuyo, ¿me explicás Este- cómo podrías hacer de tu vida mejor? ¿Cómo podrías hacer un hombre más íntegro, mejor hablado? Sería Mejor sabido. ignorante, pero más tranquilo. Ah, bueno. ¿Sabés qué? El próximo programa yo ya no voy a estar, chicos. Nada, mentira. Pero nada, hoy tenemos un programa especial, el penúltimo programa. Después nos queda el último programa, que ese, bueno, vamos a tener sorpresa con ese, capaz que no quiero adelantar nada por si no se dan las Jorge cosas. Suspenso. Pero, sí. Se van a dar. Va a estar bueno. Y hoy también tenemos un programa recontra interesante que tiene que ver, si bien esto se graba capaz un par de días después, tiene que ver con el tema de la soberanía nacional, que es lo que estaba vigente como fecha ahora. Así que bueno, nada, tenemos un programa más que interesante. Y hoy somos sí, un montón de personitas. hoy somos muchísimos. Vuelve el señor técnico Luciano Rafone aquí presente. Por favor, Pedro, señor editor, ponga sonido de aplausitos, así no se mala el micrófono acá. Y también tenemos a un nuevo Invitado más integrante, especial. un nuevo integrante del programa, porque en realidad de organización política participar, Avenida 72 entre 4 y 5, número Ah, no me acuerdo. 786. 786. Bien. Thank you. 486. No, número 786. 486. Bueno, Que 861. es el señor y queridísimo compañero, parte de la organización Participar, ya lo dije, y de la Juventud Peronista de allí también, Federico Corrales. Le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, querido? El señor Federico Corrales es un gran compañero que hace un gran trabajo social también, que en este momento también está siendo pintor independiente, así que llámenlo. Y también es coordinador territorial del Centro de Extensión Comunitario del barrio de Villa Ruello. ¿Lo leí? Sí, pero porque lo quería decir bien. ¿Cómo Ah, estás, Fede? ¿Cómo andan? Gracias por la recepción. Barrio Villa Argüello, es difícil la pronunciación. Yo me acerqué porque ya yo vivo al frente, pero sí estuve a punto de venir. Pero laburaba. Hoy traje los mates. Bien. Hoy traje los Hoy mates. con acá 40 en la grados de casa. calor Y trajo no, los el mates. estudio se los quedó, se los robó. quedó afuera. Y sí. Y también me traje la celeste y blanca Muy bien. por el día especial de hoy. De la Está soberanía. muy bien. Me parece muy bien. Espectacular. Bueno. Yo Sí, también vinieron me los dos sentí muy blanco. pintones, muy situación Él vino Perón muy pintón. 43. Yo también, aparte, pero... Pero al fin y al cabo, celeste y blanco. Sí. Vinimos completamente ilustrados, digamos. Mirá la cantidad de libros que hay acá. Pero mirá, parecemos- mirá que hay abajo. ¿Qué? No, No olvidemos el rojo. Yo esperaba ver conmigo. El rojo federal. En cualquier momento, sinceramente, ya estamos a un pasito de convertirnos en el esnovismo más insoportable Nah, de tremendo. toda la radio independiente. Pero bueno, nada. Nah, Lo mentira. que, Somos geniales. Lo que tendremos para arrancar, lo que capaz es bueno es hablar capaz un poco de soberanía, que es como un concepto muy amplio. En realidad hablar de soberanía conlleva un montón de cosas. Lo que por lo menos nos pareció interesante para arrancar es el tema histórico que conlleva la soberanía y que conlleva también el Día de la Soberanía. Aquella hazaña de la vuelta obligado, donde el imperio anglo-francés vino a hacer un bloqueo en la isla Martín García, y que Rosas, ahí con los recursos que tenía y todo, pudo, aunque sea, mandarlos para su patria otra vez, digamos. Sí, Así sí. que nada. Vos, Lucho, habías preparado algo que tenía que ver con esa historia misma. Sí. ¿Cómo es lo que habías preparado? Primero, bueno, hablar justamente eso, que soberanía es un término muy amplio, pero que el Día de la Soberanía se conmemora ahora el 20 de noviembre y tiene que ver con la batalla de vuelta obligado. Claro. Pero por ahí cuando hablamos de eso, nosotros creemos que es cuando llegan los franceses y los ingleses a bloquear nuestro puerto. Pero el puerto ya estaba prácticamente bloqueado, tuvo años en los que no, Claro. pero desde 1838 es casi, digamos, como el fin Del bloqueo. del bloqueo, que curiosamente hasta la batalla de vuelta obligado
fue uno de los bloqueos navales, si no es el único, según leí, que no tuvo, digamos, bombardeo sobre el territorio, sobre Claro. tierra, sobre todo cuando llegaron los franceses, y eso era como una novedad en la época. Pero nada, eso mismo, saber que es como ya la parte final de todo un periodo de gran resistencia de la provincia de Buenos Aires, sobre todo, y que bueno, como finalidad tenía introducir las manufacturas inglesas en todo el territorio que circunda el río Paraná, el río Uruguay, y de esa manera poder debilitar la protoindustria, sería Claro, sí, argentina, de los saladeros, bastante Básicamente, agropecuaria. el mismo mecanismo que utilizó Inglaterra frente a todos sus colonias o frente al mercado mundial en sí, digamos, querer imponer sus manufacturas debido a que era el único país que logró una revolución industrial, Claro. para recibir materia prima de aquellos que se la vendían. Uno de esos casos era Alemania, por ejemplo. Sin ir más lejos, lo que hacen los chinos hoy con el dumping, Claro. que te venden manufacturas a partir, y bueno, eso hace que se desvalorice tu propia industria y eso sea menos trabajo para la gente en general. En esos tiempos se hacía de otra manera. De otra manera. Sí, los chinos fueron víctimas también igual de los ingleses. Claro. Los chinos fueron víctimas, vieron, sí. Están repitiendo a la inversa la historia. De Y alguna sí, manera. sí, es como la supremacía Sí. del mercado. Aprendieron los malos vicios. Y sí. Claro. Así que, nada, empezó esto en el 1838 Bien. con el bloqueo francés, que en sí, para la población más aburguesada, si se quiere, de la capital, todo sucede por una impericia política de Rosas, por no querer darle unas chirolas a los franceses. Y bueno, Qué buena como palabra, sabemos, chirolas. claro, Sí, sí. como sabemos, Chirola Romero. las intenciones, ya existía la geopolítica como tal, no declarada, pero existía. Las intenciones geopolíticas de Francia eran de consolidarse como lo habían hecho los ingleses en América del Sur. Claro. Ellos venían de tener derrotas políticas, comerciales en Nueva Orleans con Estados Unidos, y en Estados Unidos se estaba dando todo como la creación de los buques a vapor que empiezan a navegar por el Mississippi y demás. Bueno, los franceses con Luis Felipe, me parece que se llama el monarca, que sigue después de todo un periodo de restauración, quiere consolidarse en América del Sur, más propiamente dicho, en Perú y en Bolivia. Bien. Una especie de protectorado no declarado, en el que querían establecerse como nación más favorecida. ¿A qué se le llama eso? Que sus manufacturas tengan el mismo, digamos, la misma bienvenida que le daban a los ingleses en términos de aduana, impuestos, Claro. todo lo que eso refiere. Buenos Aires venía de una victoria en términos aduaneros y en términos de política a nivel fiscal, a nivel de control social, de toda la anarquía que venía de antes. Y lo que hace Rosas es que cierra, es lo primero que hace que los franceses empiecen a intervenir directamente en nuestra diplomacia. Cierran las fronteras con Bolivia porque Chile le quiere declarar la guerra a la Confederación Perú-Boliviana, Sí. y los franceses enseguida, que tenía como una especie de protectorado, vienen a reclamarle al secretario de Asuntos Exteriores que de alguna manera tomaran ciertos recaudos en base a eso y que sacaran en libertad a ciertos Perdón, presos que acércate un para ellos poquito eran más al políticos. micrófono cuando hables. Ahí está. Entonces, estas decisiones mínimas que después terminan en el bloqueo, para Rosas, si él cedía, era ceder a la posición francesa y a la posición inglesa. Si Rosas cedía
a las injerencias de los franceses, que era liberar a 3 presos y establecerse como nación más favorecida, luego los ingleses venían a reclamar lo que habían perdido años anteriores y reclamar en un futuro la libre navegación de los ríos. Claro. Porque no olvidemos que también tenían en fabricación varios buques, no solo comerciales de guerra, pero a vapor, que era una tecnología que no existía hoy en día en la Argentina. En ese entonces no existía. Por eso es que, bueno, luego empieza este bloqueo francés que va a durar por lo menos 7 años, con sus interrupciones en el medio. Bien. Acércate un poquito más. Me acerco un poquito más. Así los dos estamos. Acerca el cuerpo sin vergüenza, que no se escucha así. Pero a lo que quería llegar, al punto que quería llegar, en realidad, es que Rosas establece el término de soberanía cuando no era bien entendido en la época qué significaba, por lo menos para nosotros, que somos un pueblo con poco ejercicio de la cultura política, por cuestiones de tiempo más que nada. Somos un país joven. Un país muy joven. Si quieren voy a leer un pasaje sobre lo que significaba la soberanía. Un segundo, por favor. Señor Pedro Editor, ponga unas canciones, unas canciones románticas para este bello momento de story time del cuentacuentos. Voy a saltear algunas cosas, pero lo importante está al principio y al final. Ahí va, bárbaro. Dice, muy pocos entendieron por qué Rosas no se allanó a las pretensiones de Roger, que era este vicecónsul, que encima no tenía injerencia diplomática tipo autoridad para pedir lo que pedía, y Leblanc. Estos no tenían pretensiones territoriales y no pedían mucho, dar a los franceses el mismo trato que a los ingleses, lo que era justo, y pagar unas indemnizaciones no muy elevadas. A cambio de estas minucias aseguraban la estabilidad de su gobierno. Pero, como dije, eso no era únicamente lo que iba a suceder, sino que había pretensiones territoriales de por medio. Había en juego la soberanía, que no era ni es comprensible a todos. La clase vecinal aburguesada, que lo había apoyado a Rosas, no vio en el conflicto otra cosa que un capricho del campesino tosudo, que le decían así a Rosas. El campesino tosudo. En el interior, solamente el pueblo de Buenos Aires o del interior con intuición nacionalista estuvo con firmeza junto a Rosas. Y bueno, algunas figuras principales que eran terratenientes, como dijimos que era Anchorena. Sí. Y por último dice, el conflicto Además, no era... tenía muchos intereses vinculados a Rosas también Anchorena, ¿no? Sí. Que, digamos, Rosas tenía sus intereses. Obvio, Rosas seguía siendo una oligarca de la provincia de Buenos Aires. Y obviamente tenía intereses combinados con los demás oligarcas de esa provincia, ¿no? Sí. Pero bueno, perdón. No hay problema. Dice, el conflicto no era solamente contra Francia. El peligro no estaba en ceder a Roger dándole unos francos y librando a los franceses del servicio de milicia. Allanándose, se debía ceder después a Inglaterra, que pediría se derogase la ley de aduana o se le devolviera el banco que había perdido. Y por último esta frase que me gusta bastante dice, el honor se pierde una vez y para siempre. Se defendía la soberanía, que era el honor de las naciones, el derecho a manejar su destino y ser tratadas de igual a igual. Tener patria no era solamente tener un suelo donde vivir, era hacerlo honorablemente. Mira, muy bueno. Por eso es, importante entender como un periodo bastante largo que tiene que ver con todo el Río de la Plata, el sur de Brasil, Paraguay, no solamente el Río de la Plata comprendiendo a Buenos Aires y todos los territorios circundantes, o Montevideo incluso, sino que incluso se jugaba la soberanía del corazón del continente. Sí. Se estaba jugando algo mucho más complejo de lo que por ahí en libros de historia se remarca, digamos, o de lo que el común popular, no se dice así, igual es feo, no sé cómo decirlo. Lo que el sentido común. La calle, como dice. Claro, bueno, el sentido común todo el tiempo remarca. Es más, es muy loco, pero 20 de noviembre se conmemora todos los años el Día de la Soberanía. Sin embargo, hablé con bastantes personas antes del 20 de noviembre y todo el mundo en algún momento en las conversaciones de lo que sea preguntaban como, ¿por qué feriado el 20 de noviembre? ¿Qué pasa el 20 de noviembre? Bueno, eso pasa con absolutamente todas las... No, bueno, primero pero... feriado para la gente, después
Claro, Después sí, el Día de la en Soberanía. general sí, lo cual de por sí también está muy mal, porque bueno, eso ya deja entender un montón de cosas muy tremendas, y cuestionables, pero particularmente con el 20 de noviembre nunca se termina de entender. Hay una persona que me llevó a decir, ¿qué pusieron este feriado con mi ley presidente? Y fue como, ¿qué? Dios mío. No, qué mal que nos están No, haciendo. O sea que habían quedado poco feriados. Claro, no se entiende. Sí, sí, nada, yo creo que eso igual tiene que ver, puede ser que sea particularmente con pero no se tiene noción de ninguna fecha patria, no se tiene ni siquiera del 25 de mayo, que es No, como la total. más. Totalmente, pero decís 25 de mayo, decís 9 de julio y la gente tampoco se está preguntando tan abiertamente qué pasó, ¿entendés? Con Creo que el 20 de 25 de noviembre... mayo es la que más quedó un poco en la Sí, noche. puede Sí, ser, sí. pero El con 9 el de 20 de julio. noviembre es como esta cuestión de no entiendo por qué no voy a laburar hoy, ¿entendés? Como Sí. esta ruptura. Bueno, no sé, me parece como que es verdad eso, pero que parte también como del desentramado del tejido histórico social y que se identifica también con nuestra patria, digamos, ¿no? Cada vez menos identificación con los símbolos nacionales, con las fechas patrias, con Con todo. nuestra historia. Y bueno, sí, 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 ni hablar, totalmente. tiene que ver también con la falta de educación a partir de la deficiencia del sistema mismo, Ujú. pero es tremendo, o sea, sí, esta es una fecha, la verdad, que demasiado importante para nosotros, también como recordatorio para entender que la soberanía siempre es algo que si no se tiene que buscar, y si se la tiene que defender, digamos, porque de alguna manera no podemos vivir sin soberanía. A los datos que vos diste, muy históricos, que estuvieron muy, muy buenos, le quería agregar como el hecho también de que ese bloqueo que se da, o esa interna entre Rosas y el imperio anglo-francés, también se da en alianza con los unitarios, digamos. O sea, los franceses se empiezan a aliar con los unitarios, bueno, los unitarios con el interés de destituir a Rosa y los franceses con el interés de poner su mercadería, digamos. Y al punto tal que los unitarios estaban con tantas ganas de derrocar a Rosa, que directamente, si tenían que entregar parte del territorio nacional, lo hacían sin ningún Van problema. un cheque en blanco, digamos. Directamente, o sea, Sí, lo entregaban así, no tenían ningún problema. No porque, queremos ver porque no les al interesaba. campesino tosudo. Claro. Claro. Mirá la que fina, qué refinada. La Porque burguesía. Sí, no era una prioridad en la mente de esas personas. No, En porque su momento. incluso, obviamente, lo que negociaban no era la provincia de Buenos Aires, No. eran las provincias del interior, porque obviamente su interés estaba en la provincia. Y una de esas historias tiene que ver con la provincia de Mendoza y de San Juan. Antes de todo este conflicto del bloqueo y todo lo que tenía que ver con el bloqueo anglo-francés, Rosa ya lidiaba con los unitarios y con la guerra civil en distintas provincias, donde distintos gobernadores unitarios le hacían la vida imposible a Rosa, digamos, por así decirlo. O sea, el gobierno de Rosas directamente se basó en ser un gobierno completamente bélico, donde había guerras por todos lados y todo el tiempo. O sea, imagínate administrar un país que está constantemente en guerra. Y bueno, en la época de 1835, cuando se empieza a dar de que Chile le declara la guerra a la confederación esa peruano-boliviana, una familia mendocina, la familia Calle, de tradición, ¿cómo es? De los que hacen vino. No me sale el nombre. Vinícola. Vinícola. Vitivinícola. Empiezan, bueno, o sea, el hijo de este Calle, que termina siendo periodista, en realidad se va a Chile, él es periodista en Chile, y empieza a plantear, porque estaba el gobierno de Rosa directamente, le empieza a plantear al dictador de Chile en esa época que, la provincia de Mendoza y la de San Juan estaban a merced de Chile por si él las quería, conformar como territorio nacional. Mira qué bien, qué contento el un mensaje. Un divino. Un macanudo. Calle. Bueno, pero. Un amigazo. Bueno, obviamente se daba en ¿qué pasa? La conformación de la patria, hasta ahora, como no hay una identidad
que tenga que ver con lo Total. cultural, ni total, lo único que primaban ahí eran los intereses económicos, entonces obviamente que las fluctuaciones de los terrenos, de quién pertenecía a quién y todo, se daba por la guerra o por los intereses económicos, no había mucho más que eso. Empezamos los piedrazos, digamos. Claro, Claro. y No hay bueno, es forma que de sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué si pasó esto todavía tenemos nosotros Mendoza y San Juan? Porque cuando este muchacho va hacia el dictador, no me acuerdo cómo se llamaba, no importa, no me acuerdo cómo se llamaba el que presidía Chile en ese momento. Cuando él va con el dictador chileno de esa época a ofrecerle Mendoza y San Juan, el dictador chileno, por temor de que se le arme un conflicto en el sur de Chile, digamos, ya habiendo empezado la guerra peruano-boliviana, El norte. lo que hace es botonearlo a este calle con rosas y decirle, mirá que este tipo me está queriendo entregar en Mendoza y San Juan, así que hacé los boletos. No había sé. código. No había código. Uno quería No. entregar la provincia a otro país. Este, Otro no quería que se le arme el quilombo en el patio. No, otro lo botoneó directamente, no Sí, había ningún quería que problema. el vecino se le sate al patio. O sea que directamente, gracias a este tipo que no quería que se le arme el quilombo, todavía tenemos Mendoza y San Juan como provincia. Si no, tranquilamente podrían haber sido territorio chileno y así nomás, digamos. Obviamente con el... ¿Qué pasa? Cuando pasó esto, inmediatamente lo que hace el dictador chileno es mandar un ministro a Buenos Aires para hacer una alianza con Rosas y que Rosas lo ayude en la guerra peruano-boliviana. Pero Claro. bueno, nada. Yo para precisar, es la guerra que termina con la quita de territorios de Bolivia, Claro. que le saca el Pacífico. Pacífico. Claro. La lucha por el Es Pacífico. La lucha por el Pacífico. Sí, es la lucha por esa parte del territorio del Pacífico, que se da a partir de 1835. Y fíjate cómo una guerra entre hermanos termina tocando... Perdón, estaba No, buscando el no es nombre ese. del dictador, pero no estoy segura No, de no que es sea ese. lo que dice Google. Ah, está bien. Porque está bueno dar los datos precisos, pero bueno, si no está, no está. Bueno, Es mientras el vos que buscás, llama yo menciono esto, Portales, que pero digo, no es ese. cómo un conflicto entre dos países hermanos termina, en fin, tocando intereses Hay que saber sobre franceses, que estaban a, ¿cuánto? 10.000 kilómetros de distancia de nosotros y cuyos intereses en la región eran político-comerciales. O sea, no había un interés todavía territorial, sino querían ir metiéndose de a poco. Pero esto que mencionás viene bien para también hablar de que no le fue gratis a Rosas resistir de la manera que resistió. No. De hecho, tuvo que reducir, ahora se llama gasto público, pero el gasto lo tuvo que reducir considerablemente. Se pasó muy malos momentos Tenés que en financiar esa el época. ejército. Sí. Claro, Sí, la guerra es un porque costo económico. los saladeros, que eran la principal exportación que había en la economía argentina, Sí. imagínate que no podía salir ningún barco de los puertos argentinos, entonces medio que se les imposibilitaba tener exportación y tener, bueno, ingresos. Entonces tuvo muchísimo tiempo en el que tuvo que resistir. En el libro se menciona que, bueno, muchos maestros daban clases gratis, mucha gente trabajaba ad honorem, y los que menos, digamos, se quejaban de esta situación eran los trabajadores comunes. Claro. La gente de la clase vecinal capitalina, digamos, eran los que, ya adentrados en una cultura más como romántica, se quejaban diciéndose que era lo peor que les podía pasar en la vida, cuando simplemente no podían importar vestidos Sí, franceses, lujosos. ¿me Bueno, entendés? la historia Zapatos, se repite. joyería. Claro, bueno, Sí, bueno, sí, eso de alguna entonces ha manera. repetido. Sí, es un debate económico que en realidad data desde esa época, digamos, como Sí. que de alguna manera esto también lo explica muy bien Gullo. Tiene un libro que se llama Insubordinación Fundante, muy Sí. conocido, que habla en realidad que el surgimiento de las naciones grandes surge a partir de esta dicotomía de ser o país manufacturero o país exportador de materia prima, ¿no? Ya digamos como que para nosotros es un debate completamente saldado, como que no tiene mucho sentido ser un exportador de materias primas si lo que tenés necesidad como país es tratar de conseguir
la cantidad de empleos o la mayor cantidad de empleos posible para la población que tenemos. Pero vos ¿sí? estás hablando de Salada en el peronismo. Claro. Sí, no, bueno, Claramente, obviamente. No en la Es un Argentina. debate que a nivel nacional no está saldado. No, no, a nivel nacional no, ni Sí, pedo. sí, Es un porque gran no, punto. es el debate. Es el debate. El debate que es el Sí. de la soberanía y la independencia económica que se vuelve a, se reitera constantemente. Ahora estamos hablando de que no podían importar. Esto ya lo vivimos también, que es parece que vos decís, bueno, que tu vida pase por ciertas importaciones. Bueno, habla igual de cierto estilo de vida, pero habla del desentendimiento de algo a nivel nacional, o sea, de desentenderte como nación. Sí, sí. Claro. Y era primero con la División Internacional del Trabajo y después con la globalización, una vez caída el muro también, ¿dónde cayó Argentina? Por eso después se transformó en un país de tercer mundo. O ves la transformación que se intenta, que es el peronismo, va en contrasentido ahí. Sí. Sí, seguir la línea nacional. Claro. Por ahí se puede llegar a pensar que es como una polarización, que la es, Sí. pero en realidad no tiene que ver únicamente con el justicialismo, tiene que ver con una línea que viene desde nuestros próceres, Sí. San Martín, Rosas, también se lo podría sumar a Irigoyen Obvio. y a Perón, como una continuación de una política de proteccionismo, de cuidado del empleo. Incluso eso tiene que ver con, porque ya que hablamos del tema de la soberanía, me parece que, ¿cómo es? Que da lugar para hablar también de la identidad. Igualmente, ¿te parece, productor, si hacemos un corte y después hablamos de la identidad? Es exactamente lo que te Listo. escribí por notas del Espectacular. celular, porque no quería interrumpir tampoco. Espectacular. Bueno, entonces, nada, decía que el tema de la soberanía da primero para hablar de la identidad, porque Sí. también un pueblo que no se identifica a sí mismo es imposible que sea soberano. Así que, pero bueno, lo vamos a hablar en el siguiente bloque porque es un tema como para explayarse y debatir largo y tendido. Así que nada, Claro. ahí volvemos. Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera. Tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera. 90 buques mercantes, 20 de guerra, 20 de guerra. Vienen pechando arriba las aguas nuestras, las aguas nuestras. Veinte de guerra vienen con sus banderas, con sus banderas. Una pucha con los ingleses, ¿quién los pudiera? ¿Quién los pudiera? Que lo tiro a los gringos, unigran 7, navegar tantos mares, venirse al cohete, que digo venirse al cohete. Bien, ahora sí, segundo bloque. Nada. Dijimos en el anterior bloque que bueno, el tema de la soberanía y todo daba para hablar sobre la identidad. Es un tema muy importante, ¿no? O sea, determinar qué es la identidad nacional. Sí, digamos que en el bloque anterior abarcamos mucho de la parte histórica, que es Sí. muy importante tener como noción lo más presente posible, pero si va hacia un lugar que no tiene recipiente, digamos, es medio para nada. Entonces, ahora abarcaríamos brevemente la otra parte que tiene que ver con esto, ¿no? De como, bueno, ¿para qué nos sirve saber esta historia? ¿Qué es lo que podemos usar y entender como Ni hablar. argentinos? Lo que tiene que devenir del tema de la identidad es justamente identificarnos con nuestra patria para justamente ser soberanos y poder decidir sobre lo que nosotros somos, si no, bueno, no tiene ningún sentido.
a colación de esto, como que yo quería traer un libro de Vuela o un escrito de Vuela que se llama El sentido de América, un libro muy interesante si lo quieren buscar. Dicho sea de paso, Alberto Vuela va a estar el 11 de diciembre en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, por si lo quieren ir a ver. Va a dar una disertación ahí, van a hablar distintos compañeros, así que nada, va a ser un acto muy interesante que organizamos nosotros como organización. Sí. Organización Participar. Organización Participar. ¿Que dónde queda la sede, dicho sea de paso? En 72, 4 y 5. Número 486. Ahí está. Bien, Ahí bien. está. Sí, y aparte muy interesante porque Vuela va a estar dando una disertación, pero también van a ser muchos compañeros que viven por y para la comunidad, que desde su lugar, ya sea de trabajo o el rol que ellos ocupan en el pueblo, van a estar hablando de lo que significa ser soberano. Porque tiene que ver con todo eso, básicamente. Es el lugar que yo vengo a ocupar en el mundo y en dónde y desde qué lugar y rol me paro, pero eso no lo podemos saber si no tenemos en claro quiénes somos. Ni hablar. Así que, bueno, en el libro que se llama El sentido de América, en el primer capítulo directamente él empieza a hablar del concepto de lo nacional. ¿Qué es lo nacional? Teniendo en cuenta que también nosotros o nuestra generación empieza a hablar mucho de lo nacional a partir de lo antinacional, como que tratamos de forjar nuestra identidad odiando el inglés, odiando el francés, digamos, como que no terminamos tampoco de entender Una que somos identidad por nosotros. oposición. Por oposición, Claro. lo cual no se puede construir una identidad por oposición, no. Pero bueno, Vuelo lo que plantea en este sentido es que dentro de la historia uno podría enmarcar que la identidad argentina está basada por dos líneas generales que son las dos más importantes. Una que es la hispana, que nos concede a nosotros después de 3 siglos más o menos de colonización, por así decirlo, la religión, el habla, las costumbres, lo que se termina convirtiendo de alguna manera como en el catolicismo popular, digamos. Nosotros, nuestra identidad, nuestras creencias, nuestra manera de comportarnos está dado mucho por el catolicismo, por el cristianismo. Que si bien, bueno, obviamente con el correr de los tiempos y la supremacía del liberalismo en lo cultural se va degradando, todavía dentro de la identidad queda el cristianismo popular americano, ¿no? Y la otra parte está dada por la parte anglo-francesa de la cultura, que es lo que nos viene a dar nosotros más lo que tiene que ver con la idea de la república, de la democracia, está mucho más vinculado al tema de la política. ¿Qué pasa? Uno se podría vincular, o la Hispania se podría vincular más con lo que vos decías antes, Lucho, con Perón, Irigoyen, Rosas, San Martín, Quiroga, bueno. Y la otra se podría más con Sarmiento, Mitre, todos los presidentes oligárquicos de la primera democracia, bueno. Incluso, ¿qué pasa? Incluso con los gobiernos de ahora, ¿no? Sí. Como que más tiene como esa connotación más actual. Si bien actualmente está esta idea de cristianismo, sí, escarbaba bastante profundo todavía, ¿no? Como que de a poco en el mundo también igual la cristiandad está padeciendo, pero como que nosotros, o Hispanoamérica, todavía es el último bastión de cristianismo que queda a nivel mundial. Si bien está toda esa idea, hay una supremacía de lo anglo-francés. Como que de alguna manera en el porvenir del tiempo, lo anglo-francés se impuso más que lo hispano. Está más instalado, digamos. Está más instalado. Pero eso también se da a nivel mundial, digamos. Que se empieza a dar también a partir de la caída del Imperio Hispano. Cuando cae el Imperio Hispano y empieza a tener una supremacía el Imperio Anglo-Francés, también se empieza a dar todo lo que tiene que ver con la leyenda negra, con un montón de aspectos que empiezan a descaracterizar el Imperio Español. ¿Cómo es? Haciendo que para nosotros que somos colonia directa o que fuimos colonia directa de España, también nos empieza a pasar que los hispanos se empieza a correr de lado. Entonces tenemos mucha o nos comemos mucho el cuento también de la leyenda negra. Entonces toda nuestra raíz hispana la queremos desarraigar, todo lo que tiene que ver con nuestra religión, nuestras costumbres las queremos desarraigar y nos queremos quedar con todo lo que tiene con lo anglo-francés. Y para mí, ahí entre medio como que se mete el peronismo. Como diciendo, bueno,
la identidad nacional, por así decirlo, dice Vuela, está en la convergencia de estas dos lineamientos, digamos, como que no se puede explicar la Argentina con uno solo, digamos, como que sí o sí tiene que haber los dos, tiene que estar los dos. Un porteño no se va a identificar con lo criollo, ni un criollo se va a identificar con lo porteño, sino que más bien es como una convergencia y una convivencia de cada uno de ellos. Tiene que armonizar. Tiene que armonizarse, claro. Sí. Sí, porque digamos, siempre ha pasado que, como decís, bueno, o se hace la identidad a partir del rechazo, que es imposible, o de alguna manera ya se vierte lo antinacional, un poco, digamos. Sí, el cipallismo absoluto. El cipallismo absoluto, que hay también otras cosas que se vive reiterando acá en Argentina, que no, digamos que es eso que parece ese debate todavía está. Esas dos corrientes siguen en tensión. Ni hablar. Bueno, ¿qué pasa? Como siguen en tensión, pero sin duda hay una supremacía del anglo-francés, lo que creo yo que vino a hacer el peronismo de alguna manera, como decías vos, también tratar de armonizar estas dos cuestiones y enaltecer la ética hispánica, que es la que Perón también promueve, que es la hispanidad misma, sí. Que de hecho, o sea, el peronismo en su moral es profundamente cristiano y católico, pero que acepta también la democracia como forma de representación. ¿Qué pasa? El peronismo da un paso más y quiere reformar la democracia para que se amolde a la ética católica que tiene el pueblo argentino. Porque una democracia demoliberal o partidocrática no termina de ser congruente con eso, digamos. Como que de alguna manera el sistema representativo, que es la democracia, con los principios católicos, son antitéticos. Pero Perón dice, no, bueno, lo que tenemos que hacer es armonizar eso y llevar la democracia, en vez de ser una democracia liberal, a ser una democracia social, directa, que sea verdaderamente representativa de la comunidad, y que obviamente lleva la justicia social, porque tanto la comunidad como la justicia social son ideas católicas. Sí. Digamos. Entonces, como que de alguna manera el peronismo viene a armonizar esas dos ideas que tienen que ver con la identidad. Sin romper, digamos. Sin romper, por supuesto. Es lo mismo que hicieron los países protestantes con la reforma protestante. No rompieron la iglesia, o sea, sí técnicamente, pero la reformularon. Crearon su propia iglesia. Claro. O sea, sistemáticamente estaban dentro del sistema, no católico ya, pero dentro de la forma. Entonces, a partir de ahí, construyeron una identidad totalmente distinta a la católica. Pero no rompiendo abiertamente y creando un sistema totalmente diferenciado, sino que compartiendo figuras simbólicas, pero en el fondo, la forma y la estructura la cambiaron. Bien. Es lo que hay que hacer acá. Sí, a ver, el tema con el protestantismo de ahí es que sí rompen con ciertos valores éticos. Sí, sí. Entonces, yo creo que como el peronismo de alguna manera tiene la moral completamente arraigada al catolicismo, porque de hecho, si vos buscás en el modelo argentino, hay una parte del modelo argentino para el proyecto nacional que dice la parte la iglesia. Hay un momento en ese capítulo donde Perón dice, la moral católica y la peronista son exactamente las mismas. Eso lo dice Perón, digamos. Entonces Perón lo que quiere de alguna manera es arraigarse de esa cultura hispánica que es parte de nuestras raíces, que es parte de lo que somos, pero llevarlas a expresarse a un sistema liberal, que es lo que termina ganando en términos políticos, digamos. Si bien en términos culturales no puede ganar porque el Imperio Español tuvo 3 siglos como culturalizando a los pueblos originarios de acá, lo que ganó políticamente a partir de las guerras civiles es la idea anglosajona. Entonces Perón lo que quiere de alguna manera es tratar de hacer converger esas dos posturas de identidad. ¿Qué te parece? Toma, Pavo. Me parece que es importante
esta visión que tiene el peronismo en cuanto a, no tanto al catolicismo, sino más bien al cristianismo, por algo es humanista y cristiano, porque justamente habla de esto, de que en realidad es muy importante para un pueblo tener una religión, pero en dimensiones antropológicas de la misma, no como doctrina en sí misma sola, porque la doctrina ya de por sí sería la justicialista, pero es muy importante el cristianismo adentro. O sea, el Me justicialismo... refiero a esta armonización en la que se crea, porque obviamente que el catolicismo viene de la hispanidad y es... No, pero el peronismo justamente no es que crea una moral propia. El peronismo... No. Los dogmas morales que tiene el peronismo son católicos, digamos. Sí, sí, por supuesto, pero sí. lo que voy es que tiene la visión de entenderlos a un nivel más bien antropológico, a pesar de la espiritualidad inherente que tiene. No, obvio, sí, lo toma como... A mí me parece que eso es lo más interesante de todo, en realidad, porque no habla de, por ejemplo, no sé, ir todos los domingos a misa y ser como una persona católica que está como muy arraigada de la iglesia, porque sí, ¿me explicó? No, por supuesto. Como sí quizás puede llegar a pasar o no en otro tipo de países. De hecho, en España, sin ir más lejos, es como que es muy común quizás, no sé, sentirse, no sé exactamente el vocabulario específico religioso, pero la sí. devoción, digamos, como en los países islámicos, por exactamente, ejemplo. Pero no es eso es lo que a mí me parece más interesante, que siempre todo es en función de hacer al pueblo cada vez más soberano y cada vez más feliz, entendiendo que no podés, si vos no te sentís y no te entendés con un espíritu que necesita ser íntegro y necesita estar puro en algún punto, entonces vos no podés tampoco hermanarte en sentidos de comunidad y por ende no puede haber un pueblo que pueda ser soberano ni que pueda tener una identidad propia. En ese sentido me parece como la parte siempre más interesante del carácter espiritual que tiene el peronismo y de los orígenes que recién relatabas, ¿no? No, ni hablar, o sea, Perón entiende y toma estos valores católicos porque sabe que son parte de las raíces más profundas de nuestro pueblo, digamos, ¿no? Exacto. Si no, en ese sentido hubiese tomado, si nosotros hubiésemos un pueblo de Palestina, hubiésemos sido musulmanes, o hubiese creado una doctrina a partir de lo musulmán. Claro, encuentran porque, el pueblo, que es lo que siempre se repite. Encuentran el pueblo. Claro, exactamente, porque de otra manera, y con esto ya terminamos, de otra manera se podría haber tranquilamente entendido a la religión en sentidos como de moneda para usarse entre negociaciones políticas nada más, que le ha pasado a un montón de países, a nivel de iglesia como institución y demás. Creo que esa es como la fuerza distinta que tiene también en nuestra identidad, que está muy apegada, todo lo otro que acabamos de hablar. No, ni hablar. Sí, coincide totalmente. Así que, bueno, este bloque lo vamos a terminar. Después, el bloque que viene, tenemos una entrevista con nuestro compañero. Abrimos sección. Haremos una sección nueva. Tenemos una entrevista con... Hagan manos de jazz, chicos, porque este no lo va a hacer. El sección nueva. El compañero Emanuel Cura Costa. Emanuel Cura Costa. Que está, vamos a hacer una entrevista por Zoom porque está viviendo en Alemania, él está muy... Está parando en las Alemanias. Sí, está en el primer mundo, haciendo muy cómodo el científico tipo. loco. Muy chill de cojones. Tal cual. Antes igual. Perdón por interrumpir. Vamos a pasar nuestras bellas redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como la organización Participar, como @piv.laplata, @piv.laplata. Quien les habla, no le interesa que lo hacían en Instagram, pero voy a pasar las redes igual porque, para que quede uniforme la cuestión. @malenatárrago_, @lautaro.reyes17, @luciano_rafone. Luciano.rafone con doble F. Y el señor Federico Corrales. Yo no sé si me acuerdo bien mis redes sociales. Federico Corrales, me parece .73. Algunos van a encontrar. Sí, algunos van a encontrar. Y en Instagram de nuestro señor director de este bello programa, a la hora de participar.tv, la pueden encontrar en YouTube, dicho sea de paso, @Benjamín Aceto con C. Y agradecer como siempre al Sindicato Gráfico Platense Y a Nicolás Bani. que nos dan este bello espacio. Grande Nicolás Bani, Espectacular. que tenga Así que bueno. gloria. Bueno, Nos muchachos, vemos nos vemos en el próximo bloque. Adiós. Hasta luego. Viva Bueno, Perón. bien. Buena síntesis. Sí. En la plaza, bajo el sol, se levantan los jóvenes peronistas, con pasión, con banderas y canciones que no cansan, en el corazón resuena la misión. Miran firme al futuro con esperanza, herederos de una historia que es canción.
En sus ojos la justicia y la balanza siguen firmes, van marchando hacia Perón. Bienvenidos al tercer bloque de este maravilloso programa número 9 ya, ¿no? 9. A esta altura, genial. En esta ocasión nos mudamos de lugar espacio-temporal, primero porque estamos en nuestra bellísima sede, acá con el señor San Martín y el caballo entre medio, y segundo porque es otro día en el que estamos grabando. Sí, Por y otro cuestiones. lugar. Por eso, Sí, sí. exactamente, y otro lugar. Bueno, por obvias razones de que el día de hoy vamos a abrir una sección cuyo entrevistado no está en las Argentinas, entonces se tuvo que cambiar un poquito el método. Tuvimos que reestructurar. Exactamente. Bueno, como les habíamos dicho en el bloque anterior con el resto de compañeros, el día de hoy estamos inaugurando una nueva sección que se va a llamar Entrevistas para la Comunidad. Y de la comunidad, por supuesto, en el cual vamos a estar entrevistando a distintas personas, como dice el mismo nombre, de la comunidad, que hacen sus trabajos y esfuerzos todos los días para poder dar algo a cambio de lo que ya viven y tienen. Bueno, en esta ocasión tenemos un compañero de la organización de la Juventud Peronista, nuestro queridísimo Emanuel Curacosta. El doctor. El doctor Emanuel Curacosta, de Junín y de Sarmiento. Pero bueno, ¿te querés presentar, querido? Compañeros, ¿cómo andan? Un placer verlos, compartir con ustedes esto. Nada, los extraño. Acá estamos. Te amamos. Soy Emanuel Curacosta. Como decía la compañera Male, hincha de Sarmiento, juninense, peronista, argentino por sobre todas las cosas. Y sí, estoy acá en Alemania haciendo mi postdoctorado. Me doctoré allá en Argentina, en La Plata, hice un postdoc de 2 años en La Plata y me vine para acá. Pues arranqué también estudiando en la Universidad de La Plata biotecnología y biología molecular. Así que arranqué con una base biológica, pero después me di cuenta que me gustaba mucho la física, así que me puse a estudiar física, que es un poco lo que hice durante mi doctorado. Siempre me gustó la computación, así que aprendí por mi cuenta. Así que medio que trabajo medio en la interfaz de esas 3 cosas, la biología, la física y la computación. A mí me gusta decir que la biología es como lo que más me fascina, o sea, la vida me fascina, parece que es la máquina más perfecta. Y siempre encuentro inspiración en la vida. Creo que todo el tiempo encontramos inspiración en la vida, todo lo que hacemos en otros seres, vemos otros seres vivos y como, uy, quiero volar como ese pájaro, uy, quiero... y medio que mi mirada de los problemas es una mirada desde la física, porque me gusta ver, entender a través de las herramientas de la matemática ciertos los problemas, digamos. Y la computación es como mi herramienta, o sea, es la forma en la que resuelvo esos problemas. Sentado en la compu, escribiendo código, programando, y bueno, entonces medio en esa intersección está. Pero bueno, después también surgieron preguntas existenciales de la vida misma, digamos, que me hicieron leer filosofía. Siempre soy una persona muy sensible, así que esa sensibilidad me llevó a preocuparme por los otros, por la política, y bueno, y eso hizo también que me vaya buscando respuestas, hasta que por suerte, leyendo a Perón, encontré la respuesta que estaba buscando, y bueno, casualmente eso convergió en esa búsqueda en el terreno filosófico y político, con la búsqueda que venía haciendo desde el lado científico, convergieron ambas cosas en una misma mirada que un poco sintetiza, si se quiere, cómo veo las cosas. Así que nada, es un poco que me siento realizado ya por eso. Así que hacete peronista y será feliz, claramente. Lo vivo así. Qué interesante cómo pensar cómo pueden de pronto converger la ciencia y el nacionaljusticialismo. Bueno, vamos a ir hablando un poco de todas las cosas, pero ¿querés contar de qué manera empezaron a combinarse estas dos cosas en tu vida? Vos llegaste a la organización hablando mucho
De como hablando mucho punto, Sí, sí, pero, tal cual. pero hablando mucho sobre la teoría de sistemas y cómo a partir de la teoría de sistemas llegas al peronismo. ¿Querés Sí, tal cual, desarrollar un poco esa idea? porque, dale. Sí, porque básicamente yo siempre, lo que me pasó fue que empecé a leer filosofía, buscando, en lugar de ir al psicólogo, me puse a leer filosofía. Y entonces, sí, más o menos estaba en tercer año de la facultad, que eso sería 18, 19, 20, 21 años, una cosa así. Me puse a leer mucha filosofía, me puse a leer a Nietzsche, y cuando leí a Nietzsche es como que destruyó todas las idealizaciones como yo tenía, en en esto de que Dios ha muerto, digamos, claramente, o sea, eso es lo que sentí un poco. Y entonces, como que no me quedaba nada, o sea, no existía nada. Después de leer eso, digo, este tipo tiene razón. Entonces ahí me tuve que empezar a leer, y claro, ahí me di cuenta de que uno hace esa búsqueda, digamos, si nadie te lo impone, y vos no tomás nada porque lo heredás o porque, bueno, no hay nada, digamos, de alguna forma es lo que el tipo plantea. Entonces ahí es como que yo empecé a buscar, y empecé a buscar en mí, digamos, en mí, en mis raíces, adentro mío, digamos, en mi familia, en mis cosas. Y, y siempre, digamos, de la filosofía, pues decía, bueno, este tipo tiene razón, o sea, de alguna forma lo tengo que rebatir, porque, o sea, me convenció, y ahora me siento así, me siento mal. O sea, y entonces no encontraba básicamente respuestas a eso, bueno, leyendo La Comunidad Organizada, un poco encontré las respuestas, y al mismo tiempo yo estaba leyendo otro libro que se llama Teoría General de los Sistemas. La teoría general de los sistemas de Ludwig von Bertalanffy. El tipo en los 60 por ahí plantea que básicamente todo se puede pensar como un sistema. Un sistema en el que puedes pensar como partículas, o sea, como pelotitas que interactúan entre ellas. Entonces, un tejido pueden ser células que interactúan entre ellas. Una molécula son átomos que interactúan entre ellos. Una sociedad son personas que interactúan entre ellas. Y esa mirada tiene muchas ventajas porque le permite a uno tomar ideas que vienen, por ejemplo, de la biología, y aplicarlas a la sociología, o cosas que uno aprendió de la física de partículas o de la química, y aplicarlas a la economía, o cosas así. Entonces empiezan a encontrar las disciplinas, y es una forma de abordar los problemas complejos que es sumamente interesante, porque justamente lo que se preocupa esta aproximación es de las interacciones. La teoría de sistemas se contrapone al reduccionismo, que básicamente la ciencia como la conocemos casi en su totalidad, digamos, es reduccionista, que básicamente es que cuando uno tiene un problema, ese problema es muy complejo como para que uno lo entienda, y lo que uno hace es estudiar las partes que forman el sistema. Entonces digo, bueno, tengo que estudiar un tejido. Uy, un tejido es muy complicado, no sé, el hígado. Entonces, ¿qué hago? Bueno, agarro un hepatocito, agarro una célula del hígado y la estudio. Y si yo entiendo cómo funciona el hepatocito, puedo decir cómo funciona el hígado. Y bueno, y no. Porque de las interacciones entre los hepatocitos, de la estructura, de la jerarquía que hay en el hígado, de todas esas cosas, aparecen propiedades nuevas, digamos. No es lo mismo que un hepatocito esté ahí y el otro esté haciendo lo mismo, y el otro lo mismo, y el otro lo mismo, todos compitiendo, que si los hepatocitos se organizan de una forma y cada uno cumple un rol en ese tejido, y, y bueno, y eso hace que en realidad haya un hígado, ¿no? Que se sumen. Esto es la famosa frase de que el todo es superior a la parte. ¿Y por qué el todo es superior a la parte? Porque cuando uno suma las partes, eh, si la suma simplemente no obtiene el todo. Yo siempre pongo un ejemplo de eso, que es, por ejemplo, yo te digo, estoy en una habitación, acá, como estoy ahora, que tiene 4 paredes. Y una persona tarda 1 hora en pintar una pared. Entonces, en pintar las 4 paredes, voy a tardar 4 horas. Entonces, supónganse que ahora vienen otros 3 amigos que también tardan 1 hora en pintar una pared y se ponen a pintar conmigo.
Entonces uno podría decir que si cada uno pinta una pared en una hora, las 4 paredes las vamos a pintar en una hora, entre los 4. Yo tardaba 4 horas porque estaba solo, pero si ahora somos 4, tardamos una hora entre los 4. Pero bueno, eso puede no ser así. ¿Por qué? Porque capaz que tardamos menos. ¿Por qué? Y porque por ahí uno trae el balde de pintura, se lo alcanza al otro, mientras el otro se sube y lo ayuda a que se suba a los hombros del otro y a pintar. Entonces capaz que algo que tardábamos mucho más tiempo en hacer, ahora lo hacemos muchísimo más rápido porque hay sinergia entre nosotros. Y también puede ser al revés, puede ser que uno rompa los huevos y haga que no, o sea, que tardemos más, o qué sé yo, pero nos divertimos, no sé. Entonces, bueno, aparecen propiedades nuevas cuando uno considera esas interacciones. Y mientras yo leía eso, que me rompió la cabeza, porque, claro, uno para entender entonces ahora la complejidad tiene que mirarlo desde distintos puntos de vista, porque para entender todas las partes del sistema y cómo esas interacciones ya no alcanza solamente pensar en biología, sino que también hay que pensar en física. Y como el problema es muy difícil, hay que implementarlo en la computadora y hay que escribir un programa. Entonces empiezan a hacer un abordaje multidisciplinario, y como a mí me gustaban todas las cosas, digo, uy, buenísimo, acá puedo disfrutar de estudiar varias partes del problema, que es lo que a mí me gusta, y no especializarme tanto en una sola cosa, sino ver la película completa. Y bueno, y aparecen un montón de cosas de la teoría de sistemas que me gustaron y que era como mi forma de ver las cosas. Y a la vez, leyendo la comunidad organizada, digo, puta, Perón está diciendo exactamente lo mismo, pero nada más que 20 años antes, en términos políticos, en términos de la sociedad, en términos económicos. Y bueno, y ahí fue como, bueno, ya está, o sea, me cierran las dos cosas por los dos lados, estas preguntas existenciales y las preguntas más científicas y académicas, y convergen en esta mirada de las cosas, que es el justicialismo un poco. No, no, sin ni hablar. Cuando nosotros una vuelta tuvimos una charla en cuanto a la teoría del sistema, me acuerdo que sobre de dónde la sacaba Perón y sobre qué es lo que implementaba de la teoría del sistema. ¿Te acordás que bueno, yo lo tengo más del lado desde verlo desde la administración, como que la administración también, al considerarse una ciencia en sí misma, la administración empieza a aplicar la teoría del sistema también. Entonces, como que de alguna manera justo también Perón surge en el auge de esa teoría y claro, te empieza a explicar tantas cosas que es imposible no utilizar. Así que nada. Y bueno, Totalmente. ¿cuáles son las características más fundamentales de la teoría del sistema que vos encontrás en el peronismo o algunas más esenciales que use Perón? Bueno, algo que hemos charlado hasta el cansancio ahí en la organización, el tema de la organicidad para mí es algo como medio fundamental, digamos, pero para mí por esto de la vida, digamos. Nosotros siempre decimos que el peronismo es orgánico. Y yo nunca entendía qué significaba que el peronismo era orgánico, que era ser orgánico. Y cuando uno escucha... Parecería ser, perdón, parecería ser como Sí, decir ser orgánico es simplemente decir ser obediente, parecería. exacto, Claro. estaba por Claro. decir eso mismo, estaba por decir, Sí, sí. exactamente eso. Y bueno, y es gracioso justamente porque cuando uno dice orgánico, o sea, se refiere a la vida. Entonces, uno es orgánico porque se comporta como se comporta la vida, o sea, se refleja en la vida y hace lo que la vida hace. Entonces, ¿pero qué es ser orgánico? O sea, ¿cómo se comporta la vida? Y, y bueno, yo siempre pongo este ejemplo del cuerpo humano. En el cuerpo humano, si uno mira la jerarquía del cuerpo humano, hay una jerarquía. O sea, está el sistema nervioso central, que básicamente está como en la cúspide de esa jerarquía, de la toma de decisiones. Pero el cerebro no toma decisiones aislado del resto del cuerpo, y las ejecuta como si fuera una orden en una sola dirección, desde ahí, desde arriba hacia abajo. Sino que el cerebro recibe todas las señales y la información de los órganos que uno podría considerar que son inferiores, digamos, más bajos, que son, por ejemplo, los que están en contacto con el entorno, como por ejemplo, no sé, los ojos, que son los que reciben la luz,
la información que viene como luz, el tacto, el gusto, el olfato. Entonces, toda esa información que nosotros experimentamos del entorno se integra en el sistema nervioso central y se hace una imagen, digamos, no solamente en términos visuales, sino en términos olfatorios, de lo que estoy percibiendo de mi entorno, de la realidad, y ahí se toma una decisión que se ejecuta. Entonces, pero ¿cómo toma el cerebro la decisión? Y porque la información de qué de qué está pasando y de la percepción de la realidad viene desde abajo, viene de los que están en contacto con esa realidad. Entonces, es bidireccional la jerarquía. O sea, primero asciende la información, se integra y después se ejecuta otra vez. Entonces, y eso ocurre todo el tiempo en forma orgánica. Y No, cada pero aparte, célula perdón, de no... Sí, dale. perdón, no que te corte, pero es como que lo que vos planteás es todo lo contrario del concepto de organicidad del Partido Justicialista. ¿Me entendés? O Claro, sea, vos estás totalmente. diciendo porque este planteamiento de ser orgánico no es ser una foca aplaudidora, sino que es ser órgano de algo, ser parte de. Y en ese parte de, uno es determinante en los resultados Fundamental. de la parte, o sea, del todo, digamos. Claro. Exactamente. Entonces, es todo Por lo ende, contrario. funciona en coherencia con el orden que genera la estructura, o en este caso el cuerpo humano Claro. y demás. Claro. Este, Exact- no hay, Totalmente. o sea, esa dirección que se plantea en la política es la contraria completamente de la que debería ser o de la que la definición de ser orgánico significa. Totalmente, o sea, y la misma palabra lo dice, o sea, si, o sea, estamos hablando de organicidad, de organismo, y en el organismo hay una jerarquía, y esa jerarquía es porque todas las partes que forman el organismo son importantes, o sea, todas son importantes. Por eso el organismo es como es. Entonces, nada, esto es para mí fundamental, y eso está claro, digamos, si uno lo ve desde la mirada del sistema, digamos, eso se hace muy claro. Después esto es de que el todo es superior a la parte, también me parece sumamente interesante, porque ahí habla de que cuando nosotros nos encontramos, que nosotros lo hemos visto en nuestra organización, y nos encontramos los compañeros y nos ponemos aportamos nuestra mirada sobre alguna cuestión que estamos discutiendo, se produce una discusión, un disenso, donde empezamos a discutir y tenemos distintas miradas de la situación, y de ahí emerge, esta palabra emergencia, emergente, es también una palabra muy común en teoría del sistema, una nueva mirada, que no es ni la mirada de uno ni la mirada del otro que se impone, sino que es que nuestras distintas miradas se empiezan a danzar en ese disenso y empiezan a obtener distinto peso, una mirada o la otra, discutimos, ¿no? Y vamos girando en torno a qué, a la verdad, básicamente, y ahí surge una nueva perspectiva, una nueva visión, que es la visión del conjunto, y esa es superadora de la visión de las partes individuales. Entonces, bueno, que el todo es superior a la parte es algo que en teoría del sistema es como algo que es clarísimo. Y bueno, y acá también es importante en la política, digamos, porque si entonces se hacen importantes los sindicatos, entonces se hace importante la organización, entonces se hace importante que nos encontremos. ¿Por qué? Porque esas miradas van a ser superadoras de las miradas que tengamos cada uno individualmente. Y si encima eso lo ponemos en la organicidad, hacemos que eso se eleve hacia arriba, y cuando se eleva hacia arriba llega al sistema que organiza y que en términos estratégicos, La y cúpula. vuelve una respuesta ahí, se ejecuta. Claro, sea un Entonces, secretario general, el presidente o el sistema nervioso central, digamos. claro, exactamente, en cada organización, y eso también se va autoorganizando, porque en la biología se va autoorganizado, organizando todo, no hay nada que se imponga. Por eso esta palabra emergencia es muy linda, porque es que Claro. uno hace como una sopa, y de esa sopa simplemente la pone a interactuar con ciertas reglas, y cuando esas reglas están presentes, entonces emerge algo autoorganizado que está vivo. Bien.
o sea, que está organizado. Y yo creo que eso es un poco lo que es la doctrina peronista. Yo creo que Clarísimo. la doctrina peronista fue diseñada justamente para eso, para que esté viva y que tenga la posibilidad de cambiar y de adaptarse al entorno, así como una célula está viva y tiene la capacidad de adaptarse al entorno. La célula no es siempre la misma, la célula cambia. Nosotros no somos siempre lo mismo a través de nuestros años, nosotros vamos cambiando con el tiempo y nos vamos adaptando, pero sin embargo mantenemos nuestra identidad, somos nosotros, porque vos sabés que vos sos Malena y hace 10 años también sabías que eras Malena La esencia. y vos tenés esa esencia, sabés que eso. Entonces, bueno, y eso es la doctrina, es poder cambiar y adaptarse sin perder la esencia, básicamente. Y Sustancia bueno, eso familiar. también es fabuloso, digamos. Claro, sí, sí, la verdad que sí. Bueno, clarísimo. Ahora, lo que nos preguntamos todos aquí es, ¿cómo es que esta cabecita llena de información se maneja de pronto en Alemania, país europeo, de un contexto completamente distinto? Y con esto ya culminamos la bellísima entrevista que nos has dado el placer de tener. Y me manejo siendo como soy, digamos, peronista y Manuel, En términos de tu y trabajo y bueno, de también lo que justamente das a la comunidad y demás. sí, Igual, perdón, pero básicamente, me imagino vos siendo peronista con los alemanes debe ser un show, un espectáculo. Ay, sí. Mucho sí, amor que no están tan acostumbrados. Sí, les debes babear toda la cara, seguro. Se van con el traje sí, yo tapando la cara. los abrazo y los cago a besos, sí. Pero, pero sí, o sea, básicamente tampoco uno puede imponer su forma de ver las cosas porque eh, yo creo que, de nuevo, digamos, uno cuando se encuentran dos culturas o cuando se encuentran dos visiones, yo mantengo esta visión de no creerme que yo tengo la respuesta de las cosas, pero sí manifestando y desplegando lo que soy, el peronismo, mi argentinidad, desplegando eso y encontrándolo con otras miradas y con otras visiones, y digo, bueno, a ver, ¿qué puedo aprender yo de esto y qué pueden aprender ellos? Y eso se pone en discusión y yo también discuto, o sea, no es más lindo que nos demos un abrazo y que te dé un beso, que nos demos la mano así fríamente, si nos vemos todos los días y somos compañeros. Y yo entonces, bueno, voy probando y uno lo va midiendo algunas cosas y otra uno tiene que retroceder y decir, bueno, capaz que por acá esto por ahí no les Vas gusta cosechando tanto, por amenazas de acá muerte de alemanes, de va pronto. cosechando, claro. Pero en general, por ejemplo, esto del abrazo y del cariño, te diría que en un 99% de los casos es muy bien recibido, digamos. O sea, a quién no le gusta sentirse Hasta querido necesario. Y claro, y pero ¿a quién no le gusta el expresarlo? amor? Es una Claro. locura ya, Y total. por eso, entonces, bueno, por ejemplo, eso. Después, los alemanes son muy honestos, así que eso no es un problema. Entonces, yo soy honesto y no hay ningún problema con eso. Para ellos es algo normal, así que bien. No son muy humildes, en general, diría. Eh, entonces, ahí es donde por ahí se pone un poco más difícil, porque cuando, en general, cuando hay un disenso, nosotros por ahí estamos más acostumbrados, no sé, por lo menos yo estoy más acostumbrado a decir me equivoqué, no sé, está mal, qué sé yo. Y acá por ahí a veces hay que ser un poco más cuidadoso de cómo uno maneja esas cosas de querer, de no herir, de no herir susceptibilidades cuando uno tiene razón y el otro no, y qué sé yo. Que para mí uno realmente aprende cuando sabe decir, no sé, digamos, porque si vos no sabes que no sabes, no podés aprender. Entonces, bueno, eso creo que es importante. Y después, qué sé yo creo que nosotros no le tenemos tanto miedo a eso, a la expresión, a expresarnos, a expandirnos, a desplegarnos y a mostrar nuestras debilidades, a mostrar nuestro pensamiento, nuestras creencias, nuestras emociones. En ese sentido somos creo que más humanos en algún punto. Eh, y bueno, eso a veces choca también, ¿sí? La expresión política o lo que uno piensa de la política, decirlo, hay veces que es mejor no decir, parecería como que es mejor no decir lo que uno piensa. Pasó la otra vez que estaba preguntándole el origen, como las raíces de cada uno. Yo tengo mi papá, que el abuelo de mi papá vino de lo que es Siria y Líbano, y mi mamá, la familia por lado de mi mamá, que
vinieron de Italia y qué sé yo, y les contaba eso, y les contaba que por eso comía tortas de trigo, que es una comida siro-libanesa, y que le contaba que soy así Dicho de paso, está gritón, buenísimo. está buenísima, y por eso soy gritón, porque es la parte italiana, y les preguntaba eso, y de pronto empezaron a contar de dónde venía cada uno. Cuando terminó esa charla, de dónde venía cada uno, se empezaron a preguntar si eso estaba bien o estaba mal. O sea, si estaba bien hablar de las raíces de cada uno o no, o si eso era racista. Ah, es muy progre. Tremendo la progresión alemana. Y entonces, viste, vos decís, pero, o sea, en alguna cosa me parece que sí, tenemos razón. Y después, qué sé yo, una cosa que me parece que por ahí manejan en la calle, y eso se manejan con más respeto, quizás. Entonces, por ahí, no sé, uno se sube, por decir algo que me parece que está bueno, que cuando uno se sube, ponerle el transporte público, no vas a escuchar a alguien que prenda el celular y sin los auriculares y yo tengo que escuchar lo que está escuchando el otro, ponerle entonces hay algunas cosas que por ahí tenemos que aprender, obviamente, o sea, no podemos creer que sabemos todo, y de ese diálogo de nuevo creo que van surgiendo cosas, pero eh, claramente el rumbo del mundo se está yendo del humanismo, para mí, y bueno, entonces creo que en eso los argentinos somos muy humanos, entonces tenemos mucho que aportar al mundo. Y bueno, ahí estamos intentando hacer eso. Acá, por lo menos en Colonia y en Bonn, que es donde estoy viviendo yo, estoy molestando bastante a la gente. Y desde los campos científicos, un dato no menor. Bueno, amigo, Sí. vamos a ir cerrando. La verdad que haberte escuchado. Ha sido un Bueno, placer, como no, pero siempre. a mí, aparte, hasta a mí me trajo un montón de recuerdos de vos estando acá, todo. Bueno, Así no que, se pongan a llorar ahora, porque no. Y los nada, amigo, extraño, la amigo. verdad que de nuevo, un placer haberte tenido en este ciclo de entrevistas y haber conversado con vos. Sí, 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 Gracias, sí. amigo, los Muchas amo. gracias. Muchas gracias siempre por darnos tus minutos ocupados de científico loco en tierras extranjeras. No, Así los que, amo, me encanta hablar con usted y me encanta que estemos en contacto, que sigamos charlando como lo hacemos habitualmente con cada uno de ustedes por WhatsApp, aunque sea, qué sé yo, y bueno, ojalá que lo hagamos más seguido esto, ni hablar, ni hablar. Excelente. de Así que, juntarnos por videollamada, aunque sea fuera de las cámaras. ni hablar. Los amo, amigos. Los quiero Dale, Así que mucho, bueno, hermano. hasta luego. Y por lo pronto, este fue el programa número 9. Nos pueden encontrar en La Hora de Participar TV en nuestro canal de YouTube. Le ponen me gusta, no me gusta, como siempre. Comentan barbaridades o qué bueno que está el programa, cómo los amo. Como hace, de hecho, el señor Emanuel Curacosta. Esta bellísima sede en la que estamos en Claro, el día de esta es hoy, siempre la sede que nosotros, que nosotros nombramos nosotros nombramos. a Troche y Boche, en Avenida 72 entre 4 y 5, número 486, y si no Espectacular, también por nuestro Instagram, que es @piv.laplata. espectacular. Así que bueno, muchachos, que les sea Viva leve Perón. y viva ¡Viva! Perón, carajo. Tuki. Llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Y en la plaza, bajo el sol, se levantan los jóvenes peronistas con pasión, con banderas y canciones que no cansan, en el corazón resuena la misión. Miran firme al futuro con esperanza, herederos de una historia que es canción. En sus ojos la justicia y la balanza.